Mm, ¿Estamos grabando? Ok, bien. Empiezo de nuevo entonces. Muchas gracias por estar aquí en este foro virtual Crisis de la Cooperación al Desarrollo, un espacio generado por el Profadel. El Profadel es una red internacional de centros de formación. Estamos en los tres continentes, en Europa, Francia, en Italia. En el caso de África, estamos en Marruecos, Mali, Togo y Madagascar. Y aquí en América Latina estamos en Perú por el momento. Somos 7 centros que ya desde inicio del siglo ya, son 25 años que venimos intercambiando nuestras prácticas, nuestras reflexiones para fortalecer a los agentes de desarrollo. Entonces, este espacio que hemos generado es un espacio de reflexión interaprendizaje en base a los resultados de un artículo que han escrito Christophe Mestre y Marc Levy, que ahora nos van a presentar estas ideas, estas reflexiones. Un artículo que se titula Crisis de la ayuda al desarrollo y prácticas alternativas, el cual, bueno, pues nos plantea qué es lo que está sucediendo asociado a estos procesos actuales en el mundo sobre la disminución de la cooperación, de los presupuestos globales para ello, así como también la pérdida de la legitimidad que hay en muchas de las organizaciones. Entonces, sobre eso vamos a escucharles. El día de hoy lo que vamos a hacer es escuchar esa presentación a cargo de Christophe y de Marc. Después de ello vamos a tener comentarios desde América Latina con Molvina Ceballos y desde el África con Malala Masami Kaona. Entonces, después de eso vamos a abrir el debate y a ver las intervenciones tanto de nuestros eh, expositores como de los comentaristas en torno a lo que surja como debate. Entonces, sin más que decir, le doy la palabra a, no sé si empieza Marc o Christophe. Adelante, Christophe. Y le das después el pase a Marc. Adelante. Gracias. Buenos días con todas y todos. Donc Marc, je vais parler en espagnol, mais tu as la traduction. Et puis toi, tu continueras Voy en a français. hablar en español, Mark, Euh, Hemos pero bueno, ahí tienes la previsto entonces interpretación. Voy a una continuar con mi intervención intervención en español. corta de unos 15, 20 minutos entre los dos. Como ha dicho Arnaldo, una intervención basada en un artículo que hemos escrito juntamente Marc y yo. Eh, Vamos a tener tres partes de la presentación. Un tiempito sobre el contexto actual de la cooperación internacional, como lo estamos viendo nosotros desde el norte global. Después veremos y analizaremos dos eh, procesos, dos métodos alternativos o que se piensan alternativos en relación a esa crisis de la cooperación internacional y un tercer punto de perspectivas. Uh, entonces, en cuanto al contexto, eh, hay un amigo francés, ex embajador, analista del contexto de la cooperación y de la ayuda para el desarrollo, que define la situación actual como siendo una situación en la cual estamos pasando de un mundo de cooperación a un mundo de confrontación. Me parece que esa fórmula es
realmente muy pertinente y está resumiendo eh, el contexto en el cual estamos. Y que el hecho de pasar de ese mundo de cooperación a un mundo de confrontación en el cual se debilita la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo, se debe a cuatro o cinco grandes evoluciones que son notorias y que son bastante, como decir, compartidas entre el sur global y el norte global. El primero punto es la pérdida de valores, o también que podemos llamar una crisis del sentido de la cooperación. Esa pérdida de valores la vemos en todos los países. En Perú, con la violencia que existe en muchas partes de la sociedad en contra de los migrantes venezolanos. Ahora, no es únicamente en el Perú, es casi continental. En África del Sur, donde hay una real caza, un real pogrom de los habitantes de África del Sur en contra de los migrantes africanos, que sean hombres, mujeres, niños, etcétera. En Haití, donde el país está controlado por, ¿cómo se dice? Por gang, ¿cómo se dice en Salvador? Las pandillas que están controlando el país, que sea en Francia, donde hay casi 40% de los ciudadanos que han votado para partidos que piensan de que hay que cerrar, hay que terminar con toda migración. Bueno, y ni hablar de Estados Unidos con ICE. ¿Ya? Entonces, hay en el contexto actual una real, como decir, un real crecimiento del racismo y de la xenofobia, y al mismo tiempo, como decir, lo que concierne la cooperación al desarrollo se vuelve algo ya no muy claro, ya que se utilizan términos muy variados. Se habla de cooperación, se habla de solidaridad, se habla de emergencia, se, se habla de inversión. O sea, hay una mezcolanza de lo que de lo que basa efectivamente la cooperación al desarrollo. Eso es primera evolución, ¿no? Que es muy preocupante. Segunda evolución es la evolución del orden mundial. Bueno, ya eso creo que todos lo sabemos, lo vivimos. Ya el derecho internacional, ya la gobernanza mundial, ya el derecho humanitario, ya no cuentan. Ya no cuentan y se ve que el sistema de Naciones Unidas tiene cada vez menos peso, que hay restricción de las libertades públicas en una buena parte de los países,
Se considera que 70% de la población mundial ya no tiene los derechos mínimos de expresión en la esfera pública. Es también en la evolución una disminución de los presupuestos para la cooperación internacional. Se considera de que el presupuesto de los países del CAD OCDE ha disminuido de 23% el año pasado, y que los presupuestos los nuevos presupuestos del sur global, que sea Indonesia, Arabia Saudita, etcétera, no compensa esa pérdida. Hay también una pérdida del apoyo de los ciudadanos a la cooperación internacional, con cada vez menos legitimidad que se ve de la cooperación por una falta de visibilidad de los resultados, por un impacto limitado en relación a la importancia de los desafíos. 350 millones de habitantes en la precariedad, de 800 millones en la extrema pobreza. Bueno, la cooperación al desarrollo tiene mucha dificultad para enfrentar esa situación. Y último elemento, que no es el menor, que es el cuestionamiento de los mecanismos de cooperación al desarrollo por los países que reciben esa cooperación, que sea los estados, que sea los actores de la sociedad civil, que consideran que los mecanismos de cooperación son mecanismos coloniales, donde sigue el poder de decisión en el norte global, y si hay transferencia de beneficios, no hay, o hay muy poca transferencia de poder de decisión. Se considera que es menos de 7% de los presupuestos de cooperación al desarrollo que son de libre disponibilidad de los que reciben ese apoyo. Para ello hay dos alternativas, entre otras, que se han planteado. Una de la cual va a hablar Marc Levy es la localización de la ayuda, y el otro es lo que se llama, lo que llamamos el enfoque Nexus. La idea de ese enfoque Nexus es de decir, durante mucho tiempo los actores de la cooperación al desarrollo han considerado de que había un continuum entre las intervenciones de emergencia, luego de rehabilitación y luego de desarrollo. Emergencia que pueden ser emergencia debido a guerras, como en la banda de Gaza en Palestina, que pueden ser en relación a inundaciones, como hay en Francia hace algunos meses, que sean terremotos como ha habido en Marruecos, etc. Lo que plantea el enfoque Nexus es de decir, no, como decía, los distintos tipos de intervención son intervenciones que ocurren al mismo tiempo. O sea, cuando hay un desastre, que sea natural o que sea ligado a la actividad humana, ese desastre no concierne 100% de la población. Hay una parte de la población que no necesita ayuda al desarrollo.
que no necesita ayuda de emergencia, pero que sí necesita, perdón, ayuda al desarrollo. Entonces, la idea del Nexus es de lograr sobre un mismo territorio articular eh, cuatro categorías de cooperación. La cooperación de emergencia, que es una cooperación que busca salvar vida, que busca eh, curar síntomas, que es una cooperación mayormente en el tiempo corto. La ayuda o la cooperación al desarrollo, que ya es de luchar contra las causas de las dificultades que hay, que es una cooperación en el largo plazo. Uh, la cooperación para la construcción de paz y de cohesión social, que es también una categoría de las causas de las catástrofes naturales o humanas y que ya es algo a largo plazo o inclusive algo permanente, y las intervenciones sobre el medio ambiente, que también es cada vez más con el cambio climático una causa de situación de emergencia, y que es ahí sobre un periodo de tiempo que es muy largo. La dificultad de ese enfoque Nexus es que es difícil en un mismo territorio de articular esos cuatro enfoques, de apoyo de emergencia, apoyo al desarrollo, apoyo a la construcción de la paz, apoyo a la preservación del medio ambiente. Entonces, necesita poder articular procesos que no son en la misma escala de tiempo, procesos que tienen intensidad que varían en el tiempo, que necesitan asociar competencias muy variadas, y que para ello necesitan una coordinación exigente entre varias categorías de actores en los territorios: actores políticos, actores técnicos, que somos nosotros, y actores financieros, y que eso es muy complicado lograrlo, porque necesita hacer trabajar en forma conjunta actores que tienen modalidades de trabajo que son distintas, y que si no hay una real motivación, una real confianza y flexibilidad entre ellos con procedimientos comunes, se queda como decir como palabras, pero ya no como realmente una forma de trabajar más eficiente, más eficaz, y que permite trabajar mejor y tener más impacto con menos recursos. Eso sería para hablar de este enfoque, y ahora dejo la palabra a Marc para hablarnos de la localización de la ayuda y de las perspectivas. Gracias. Merci Christophe. Muchas gracias, Bonjour à Christoph. tous. Muy buenos días a Ravi de todos. participer à Estoy ce muy débat. emocionado de participar de Je este vais donc debate enchaîner après l'approche Nexus y ahora présentée par continuaré Christophe con avec quelques lo mots que sur continúa lo une que autre presentó Christoph. approche vue comme une alternative à la crise de l'aide au développement,
Comentaré veux sobre el enfoque parler de la Nexus y otro localisation enfoque de también l'aide. que se considera como una Donc la alternativa a la localisation de crisis de l'aide ayuda al comme desarrollo, remède que es la localización de la à ayuda. la critique de l'aide au développement. De quoi s'agit-il? Très ¿De qué se trata simplement, esta ayuda je o résume esta de cette localización? façon, il s'agit de Lo resumiré de esta laisser forma. les acteurs partenaires au Los Sud actores mettre en œuvre socios les del sur projets global qui implementan la sont ayuda. mis en œuvre communément. C'est une démarche qui poursuit plusieurs objectifs. Es un enfoque D'abord, que persigue varios reconnaître la objetivos. compétence En primer lugar, reconoce la de nos competencia partenaires du Sud. de Deuxièmement, mieux partager el reconocimiento de le la competencia de pouvoir de nuestros socios del décision sur global y en sur le segundo lugar contenu también des compartir projets. mejor el poder de decisión sobre el Troisièmement, contenido dans le meilleur des de los cas, proyectos. espérer avoir des projets En mieux tercer lugar, conçus, es car plus proches des en el mejor de besoins los casos locaux. Quatrièmement, aspirar a proyectos on ne mejor peut pas le diseñados cacher, por envisager une baisse des coûts en ayant y que moins puedan à payer de l'expertise internationale. que Et se puis ajusten mejor a enfin, las necesidades dernièrement, locales y en cuarto dans le lugar, y esto es contexte innegable y no podemos ocultarlo, parfois de crise difficile et y violente, está relacionado a limiter les risques considerar menores pour costos les collègues por de la ayuda. l'international qui n'auraient plus ou moins à se déplacer. Donc des objectifs plutôt Entonces, vertueux limitar los riesgos para los et colegas donc une internacionales démarche tout à que ya fait no tendrían que viajar positive, tanto, por ejemplo. mais qui dans la Estos pratique objetivos son bastante rencontre un certain virtuosos nombre y de por lo tanto difficultés. es un enfoque Je les liste, sólido. nous les avons listés dans le papier avec Christophe de façon un Los peu hemos plus enumerado en détaillée. papel con Je les Christophe liste en el rapidement. artículo que hemos Première publicado, difficulté, il s'agit de pero los voy transférer a donc la maîtrise d'œuvre à des mencionar de forma organisations rápida. partenaires. La primera dificultad es quelles organisations transferir la partenaires gestión de los faut-il proyectos privilégier? a organizaciones Est-ce qu'on asociadas, doit pero plutôt privilégier des debemos organisations de base, pensar en d'habitants, de qué producteurs? organizaciones debemos Est-ce qu'il faut privilegiar, privilégier por ejemplo, des organisations traditionnelles, organizaciones religieuses, par tradicionales, exemple? Est-ce qu'il faut religiosas, plutôt por transférer ejemplo, à o des debemos institutions transferir publiques ou alors à des este trabajo a ONG instituciones locales? públicas Il o a y a ONGs là des locales. choix difficiles. Es una Deuxième decisión difficulté, difícil. La est-ce segunda qu'il faut dificultad que transférer à tenemos des es que organisations debemos qui transferir agissent à l'échelle locale? Ou est-ce qu'au eh, contraire, il faut los fondos a plutôt organizaciones que operan a nivel favoriser local, o es que tal vez des organisations qui agissent deberíamos à l'échelle favorizar nationale? organizaciones Deuxième que trabajan a nivel nacional? Troisième Entonces la difficulté, segunda dificultad es la escala. il faut que les capacités La tercera de mise en dificultad œuvre es soient necesario réelles et también pas seulement déclarées. contar con la capacidad de Et plus implementación, précisément, il faut aussi que ces organisations que deben ser reales y soient declaradas. suffisamment dépendantes pour ne pas être Las organizaciones deben impliquées ser dans des jeux suficientemente d'acteurs qui pourraient independientes être para evitar verse contradictoires implicadas avec les objectifs en las dinámicas de poder y que Et puedan puis enfin, finalmente quatrième difficulté, agravar la plutôt du situación côté du Nord, o contradecir los il y objetivos a del des proyecto. résistances Y por de la último, la part des cuarta ONG du dificultad Nord está qui particularmente enfocada con el norte face à un global, tel transfert sur leur ya que la nouveau resistencia de rôle estas et qui ONGs se del demandent norte global que quel pourrait cuestionan être donc, el nuevo papel de ce rôle. transferencia, Est-ce qu'il ne se serait preguntan pas qué implicaciones minime? podría tener Et esta puis il y a transferencia. aussi des résistances du côté des bailleurs, Aún hay car mucha ils resistencia mettent en avant les règles de gestion dont ils se por parte de los demandent si elles donantes, seront suffisamment quienes respectées enfatizan pour sobre que todo las normas de soient gestión y rendus des cuestionan comptes si estas comme il se doit. normas Donc, son lo de très nombreuses suficientemente difficultés, sólidas para mais qui garantizar un n'empêchent retorno de la inversión. qu'il s'agit d'une réponse tout à fait positive qui Entonces, pourrait faire évoluer effectivement la rendición de les cuentas pratiques de développement. Mais avec Christophe, et je voudrais es en un finir punto importante que par se debe là, tomar en cuenta. avec Christophe, Y tout con en étant Christophe donc tout à fait favorable à cette à davantage de localisation de l'aide, nous préférerions aller encore plus loin. Nous préférerions essayer de davantage tourner le dos à la logique de l'aide au profit d'une vraie logique de coopération. Les objectifs du développement durable
Et je n'ai rien fait de spécial. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? J'ai toujours le micro ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ahora sí se escucha. À nouveau, c'est Oui, bon? voilà. ¿Sí? Oui. oui. Parfait. Merci. Alors, je ne sais Muchas pas gracias. où Disculpen est-ce por el que problema j'ai été con el audio coupé. del Je ponente. disais, je résume rapidement que Voy a resumir nous de forma étions tout à rápida. fait favorables avec Christophe à cette Estoy de localisation de acuerdo con lo l'aide que qui Christoph había effectivement mencionado. renouvelle un peu les relations, mais nous préconisons d'aller encore plus loin Estamos a favor de pour que tourner le dos plus franchement esta ayuda, à que de la hecho logique renueva de las relaciones l'aide en cierta qui medida, pero encore también est abogamos por ir aún más dominante lejos y dar dans la coopération au développement la espalda de manera pour más justement decisiva a la lógica de la affirmer ayuda une logique de coopération. que Et todavía es je disais predominante en que la les objectifs cooperación du para el développement desarrollo, durable con el fin de adoptés afirmar una par les lógica de Nations cooperación. Yo Unies diría que los avaient objetivos de ouvert la desarrollo voie sostenible en adaptados por las préconisant Naciones donc des Unidas objectifs han hallado un dits camino universels, donc eh, s'appliquant à tout le universal, monde. llamados objetivos Autrement dit, en universales. disant que nous Por lo tanto, avions, se dans supone que nos deberían ser horizons de aplicables futur, para nous todos. avions des enjeux communs qui peut-être, et qui sûrement, sans doute, si nous nous en donnons la peine, En otras palabras, peut nous el afirmar que permettre de tenemos desafíos partager des comunes en solutions. nuestros Des horizontes enjeux futuros tal communs vez pour partager des es lo que nos solutions, permita compartir voilà une soluciones. logique de coopération. Donc, Entonces debemos seguir una construisons lógica des de cooperación. projets sur de Debemos tels enjeux communs, construir proyectos coopérons pour mettre au con point seguridad que ensemble des solutions. con estos Donc, desafíos mettons comunes y en cooperar commun para desarrollar nos soluciones compétences, juntos. nos expériences, Que nos moyens sumemos nuestras financiers, nos habilidades, réseaux, nuestras et experiencias, todos alors nuestros la recursos, tanto solidarité financieros como sera nuestras synonyme ideas, de coopération también nuestra et non solidaridad, plus de forma d'aide que qui paraît sea totalement sinónimo de surannée cooperación et y no ne pas necesariamente être solo conforme de à ayuda, la situation mondiale que à sea laquelle nous inapropiada faisons para face. tal vez Bien alguna sûr, situación. en dehors des situations d'urgence, de guerre, de catastrophes naturelles, où Fuera là, de las situaciones la de coopération desastres o de guerra. est tout à fait différente. Mais en ce qui Esta concerne situación de cooperación es completamente la diferente. coopération au développement, La tournons le dos cooperación à para el l'aide pour desarrollo plus de coopération. Merci de votre se attention. trata justamente de Place aux ayudar commentaires a et au través débat avec grand plaisir. de una mayor cooperación. Me gustaría agradecerles por su Muchas atención. Estoy gracias, abierto a comentarios y al Mark. debate. Muchas gracias, Christoph. Ahora, a continuación, hemos invitado a unas colegas para que comenten un poco el artículo. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Molvina Ceballos. Ella es de DESCO, una organización con más de 60 años de trabajo por el desarrollo aquí en el Perú. Pero además, Molvina participa activamente en redes internacionales donde se viene reflexionando sobre estos temas de la cooperación al desarrollo. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a Molvina para poder escuchar sus comentarios. Adelante, Molvina. Gracias, Arnaldo. ¿Me escuchan bien? Bueno, yo quisiera comenzar felicitando a Marc y a Christophe por el artículo y la exposición que nos hacen ahora, porque llega, creo, en un momento particularmente oportuno y aborda un debate que hoy resulta indispensable. Quiero felicitar también y agradecer por la invitación a las instituciones organizadoras de este espacio de discusión, el Grupo Propuesta Ciudadana, Profadel y Escuela para el Desarrollo. Marc y Christophe nos invitan a reflexionar varios temas, pero fundamentalmente dos alternativas que empiezan a emerger y nos las plantean como caminos de renovación: la localización de la ayuda y el triple nexo, o enfoque nexo, como lo llamó Christophe.
más que comentar cada uno de los argumentos o realizar observaciones a lo que ellos han planteado, yo quisiera plantearles 4 reflexiones y sobre todo preguntas que el texto y la exposición me han suscitado. Y aprovechar la presencia de Mark y de Christophe para que podamos enriquecer esta reflexión sobre el futuro de la cooperación internacional. Y algunas cosas que mencionaré serán específicas para América Latina, que es lo que me pidieron. La primera reflexión tiene que ver con la naturaleza de la crisis de la cooperación internacional. Esta crisis, para mí, y creo que también para los autores, es una crisis política más que financiera, ¿no? Si bien los autores han mostrado énfasis en la crisis de legitimidad, en la crisis financiera y de sentido, yo hubiera querido una profundización mayor en las causas estructurales, porque esas creo que debemos atacar. A veces tenemos la impresión de que estamos frente a una crisis reciente, ¿no? Producto de cambios geopolíticos de los últimos años, pero ¿es así o estamos frente a un proceso mucho más largo, ya más constante, más estructural? Porque el incumplimiento reiterado de la meta de destinar el 0,7% del PBI a la ayuda oficial al desarrollo no ha sido una excepción francesa, es una característica del sistema. Todos los países no cumplen, salvo algunos escandinavos. Así también, desde comienzos ya del siglo XXI observamos un incremento sostenido del gasto militar mundial. Yo creo que eso debe llevarnos a preguntarnos si esta crisis de la cooperación responde realmente a escasez de recursos o a una redefinición de las prioridades políticas de los estados. Lo dejo ahí. La segunda, que también me parece importante y a la cual han aludido ellos, tiene que ver con la discusión sobre la eficacia de la ayuda o de la cooperación. Ahí no me quiero meter en Honduras con los términos y lo que engloba, pero los autores plantean que existe una crisis de legitimidad, se cuestionan el impacto de la ayuda. A mí me gustaría que desarrollaran un poquito más esta discusión, y les dejo ahí una pregunta que considero central. ¿Qué nos dicen 50 años de cooperación internacional sobre su eficacia? Más allá de cuánto dinero se invierte, creo que sería importante preguntarnos por los aprendizajes. ¿Qué aprendizaje nos dejaron los objetivos de desarrollo del milenio y ahora los objetivos de desarrollo sostenible? Porque ustedes hablan de la refundación de la cooperación. Entonces, esa refundación creo que debería partir de una reflexión, de una evaluación crítica de aquello que funcionó y de aquello que no. ¿Qué tipo de cooperación generó cambios sostenibles y cuál produjo esas relaciones de dependencia de la que ustedes hablan? ¿Cómo incorporar el debate sobre la eficacia de la ayuda en la comprensión de esta crisis? Porque la reducción del financiamiento es una dimensión del problema, pero los resultados alcanzados por la cooperación son otra igualmente importante, ¿no? Y creo que esta discusión es indispensable para pensar esas prácticas alternativas que ustedes nos están proponiendo, pero debemos hacerlo, creo, de manera sistemática, evaluando más, sistematizando más, realizando análisis comparativos. Y en América Latina podríamos discutir por qué somos un espacio que no necesita cooperación financiera de países donantes. Lo dejo ahí también. La tercera cuestión que quiero plantear ya es sobre el enfoque Nexus, que ustedes lo plantean como una alternativa prometedora, una propuesta sugerente, pero para América Latina pareciera que todavía existe poca claridad para su aplicación en nuestro contexto, ¿no? Ustedes señalan más ejemplos de África, de Medio Oriente, de las crisis humanitarias, pero ¿cómo traducirla a la realidad latinoamericana?
porque nuestros territorios se enfrentan hoy desafíos distintos a los de los conflictos armados tradicionales o al de la pobreza tradicional, como la veíamos. Ahora tenemos economías ilegales, crimen organizado, total debilitamiento institucional, conflictos socioambientales que ustedes han mencionado, la crisis de vulnerabilidad climática. Entonces, ¿cómo adaptamos este enfoque a esas realidades? ¿Cómo incorporar de manera transversal el enfoque de género, por ejemplo, en esa propuesta, la acción climática, la construcción de ciudadanía? En resumen, ¿cómo fortalecer la resiliencia de sociedades cada vez más frágiles sin perder de vista los objetivos de desarrollo de largo plazo? Que eso es algo en lo que ustedes también están haciendo. Y finalmente, sobre la localización, que supone también que las organizaciones del norte dejen de ser protagonistas y cedan poder a la decisión de los actores locales. Incluso ustedes en el texto afirman que las ONG del norte deberían ser contratadas por organizaciones del sur y compartir decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, esta eh, propuesta también plantea interrogantes, algunas ya las mencionaron, la refuerzo. ¿Están preparados los donantes para compartir realmente el poder de decisión? Y si los actores locales cuentan con las condiciones financieras e institucionales para asumir ese liderazgo sin reproducir nuevas relaciones de dependencia. Creo que aquí es clave, como lo dijeron, la construcción de capacidades locales. Cabe preguntarse cómo fortalecer esas capacidades institucionales de los actores locales para que ese liderazgo sea sostenible y no dependa nuevamente de los donantes y se pueda lograr esa articulación de intereses y objetivos distintos también de los actores locales. Entonces, ya para cerrar, quiero destacar que el artículo que ustedes han hecho y la exposición nos abre una agenda de investigación y de acción. Quizá la pregunta ya no sea únicamente cómo salvar el sistema tradicional de cooperación internacional, ¿no? Sino qué tipo de cooperación necesita un mundo marcado por estas nuevas competencias geopolíticas, crisis climática, migraciones, crimen organizado. Entonces, creo que ustedes nos están invitando a pasar a una reflexión que vaya más allá de la crisis del financiamiento o de recursos, a una necesaria redefinición del paradigma de desarrollo. Ustedes hablan de refundación, lo dije al momento, de esta ayuda, pero si bien es potente, habría que preguntarse si estamos refundando la cooperación o simplemente la estamos adaptando a un contexto de menor disponibilidad de recursos, ¿no? Porque si estamos solo frente a dinero, hablamos mejor de un ajuste, pero si se redefine por qué cambió la comprensión del desarrollo, del poder, del papel de los actores, de los desafíos globales, entonces sí podríamos hablar de un paradigma, de un nuevo paradigma de desarrollo. Yo les dejo ahí la discusión y muchas gracias por haberme permitido leerlos y escucharlos. Y disculpa que me pasé, pero es difícil. Muchas gracias, Molvina. Creo que son preguntas que efectivamente el artículo genera y es parte del proceso en el que estamos, ¿no? Un proceso de reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cooperación necesita el mundo hoy? ¿Es una redefinición o es una adaptación? ¿No? Con estos puntos claves que has puesto, ¿no? Sobre la naturaleza de esta crisis, sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo de estos últimos 50 años, la posibilidad de realmente adaptar a América Latina el tema de Nexus, o bien cuestionar las relaciones de poder a partir de lo que es la propuesta de localización. Grandes preguntas, vamos a seguir en el debate. Esto nos viene desde una lectura desde la América Latina, desde el Perú, y ahora nos vamos al otro lado de nuestra casa común. Y vamos a escuchar ahora a Malala. Malala es de, perdónenme aquí, Malala Rasamihawala. Yo siempre le digo Malala, por eso
Me olvidé de su apellido. Pero ella nos va a hablar desde el África, concretamente desde Madagascar, eh, para ver desde su experiencia. Ella nos acompaña desde el FFF Malagasama Ombi, un centro de formación superior que ha hecho grandes cambios y aportes allá en Madagascar y tiene también muchísima experiencia en todo este tema de la cooperación al desarrollo. Así que vamos a escuchar a Malala. Ella va a hablar en francés, así que atentos con el tema de la interpretación. Adelante, Malala. Oui. Oui, merci de m'avoir donné la Muchas parole. gracias por haberme brindado la Donc, palabra. l'article de Marc et de El Christophe artículo de Mark y est Christoph vraiment intéressant. fue realmente Et d'ailleurs, interesante. quand j'ai lu cet article, Y cuando leí este ça artículo, m'a posé beaucoup de questions dans ma tête. me Et comenzaron surtout, a surgir muchas j'ai preguntas eu en la cabeza. l'occasion de partager l'article avec mes étudiants, Y también de lire les cuento que tuve la ensemble. oportunidad de compartir el artículo con Et mis ça nous alumnos a y aidé los leímos à juntos. comprendre un peu ce qui se passe dans notre Me pays, à ayudó a comprender Madagascar. mejor lo que estaba Comme vous le savez ocurriendo tous, en mi país, en Madagascar. Madagascar Como est une ustedes grande saben, île. Madagascar Donc, es una chaque isla, année, elle est es una ciudad dévastée grande, básicamente, par des que el cyclones año pasado, que cada dans les año villes côtières. es devastado por diferentes Et ciclones en dans diferentes le grand partes sud du de las pays, zonas il y a costeras. la sécheresse, il y Y a en el extremo sur del la país famine, hay una presque la sequía famine, chaque y année. hambruna que nos azota todos Et los años. dans les autres terres, il y a des inondations et aussi También hay, bueno, d'autres inundaciones aléas en otras qui zonas y otros entravent la vie desastres de la population. que dificultan el Pourtant, desarrollo y nous, alteran el Madagascar estilo de est un vida pays de la población. qui a eu son indépendance il y a une Madagascar es un soixantaine d'années país que, a pesar de todo, conserva su et identidad y su presque 60 independencia ans desde d'aide hace unos 60 de años. l'extérieur. Et depuis Pero quelque aún temps, c'est-à-dire ces recibimos mucha ayuda dernières del exterior. années, dans Durante los últimos años, euh, une vingtaine d'années peut-être, avec notre association, hace ce que nous aproximadamente avons unos fait, 20 c'est que años, a on través a de la déjà asociación, essayé hemos ce, intentado ce lien, comment on l'appelle, l'approche el Nexus, enlace comme o Christophe l'a hemos dit tout à l'heure. intentado C'est-à-dire que Poke Nexus que Christoph había mencionado l'action de anteriormente. développement ne doit pas se Entonces, contenter es decir, la acción del desarrollo que no debería limitarse a d'intervenir sectoriellement, mais solo intervenir de forma de, sectorial, de, 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 de sino relier, que de mettre ce lien entre deberíamos intentar conectar y l'humanisme, establecer vínculos le, con otros lugares a través le del humanismo développement et y aussi el desarrollo. le, il y a, il y a, il y a quelques années où il y Ya hace avait ce algunos fonds de años consolidation de la paix. Et avec ce fonds, on a consolidamos la fait de paz l'alphabétisation. y Il y también hemos avait trabajado en la alfabetización, hemos realizado diferentes des programas projets para lograrlo euh, y d'aide también hemos desarrollado otros aux activités proyectos génératrices de de ayuda revenus pour, que nos ayudan a les generar populations vulnérables. ingresos Donc, para on a ayudar a las essayé de poblaciones faire ça, vulnerables. du moins Entonces hemos avec intentado hacer todo notre eso humble association, con, FFF, hemos realizado un trabajo grande et con on nuestra a humilde asociación, el intervenu FFF, dans différentes y hemos intentado régions du intervenir pays en diferentes et regiones del aussi nos país étudiants y también los en, estudiantes en étant des vecteurs de cette approche. como actores Et de este on n'a enfoque. pas, comment on dit Hemos, ça, on n'est pas, ¿cómo podría decirlo? Hemos, comment je t'explique, on n'est pas, on n'est pas, on n'était pas
sollicité souvent parce que No hemos solicitado les mucho, autres bailleurs, les no autres hemos pedido mucho partenaires, porque los otros les autres intervenants donantes, sont otros socios venus y avec otros leurs aides, donnent actores que han des per llegado diem con su et donnent ayuda, de l'argent aux gens. Et, et FFF dieron dinero, n'a sí, pas cette habitude. al FFF, pero C'est-à-dire que realmente no nous, on es lo que intervient, suele ocurrir. on travaille avec la population, No on estamos travaille acostumbrados avec a les eso. acteurs locaux. Estamos más Et acostumbrados a trabajar con euh, actores locales. avec ça, c'est vraiment Y con difficile parce eso, que les a autres, veces es muy difícil porque on n'a pas le no même tenemos mode los d'intervention, comme on mismos dit. modos de intervención Et il y avait des fois quand que même otros, y hay quand algunas nous situaciones faisons en las que tuvimos des que activités realizar, como d'évaluation mencionaba, des actividades projets y diferentes proyectos humanitaires. humanitarios. Et on dirait vraiment que ce sont la population à la base pense que ce sont des aides, Y parecía que teníamos des dons a la du ciel población ayudando a la qui población sont local. tombés comme ça. Et ils pensent que ils ont toujours, ils auront toujours cette chance d'avoir ces aides-là. Et pourtant, No tenemos certaines, la suerte de certaines recibir tanta personnes, ayuda, pero certaines tal vez populations, algunas c'est-à-dire celles poblaciones qui ont vraiment besoin de ces aides, n'obtiennent pas sí les necesitan de aides, esa mais ayuda, ce sont quand je mets pero entre no la guillemets reciben necesariamente. les élites locaux qui Las élites profitent locales de son las ces que aides-là. realmente ganan Alors, y se benefician de esta moi, je ayuda. pense que je Sin comprends quand embargo, el même pueblo más necesitado ce qui se o las poblaciones passe más necesitadas realmente no si reciben la ayuda. quand Marc a dit là tout à l'heure qu'il faut Así que creo arrêter, que sí entendemos lo que il está faut arrêter pasando de y cuando cette Mark façon de dijo faire que aide, mais il tenemos que faut parar travailler en coopération. Oui, d'accord, c'est de vraiment, entender la ayuda c'est solamente bien como ça, ayuda, mais sino que debe ser una red de quand même, cooperación. ça, Esa idea, les, les, les- il y a beaucoup de gens de notre société qui ne savent me pas parece muy interesante y tal vez hay collaborer muchas personas de nuestra sociedad que no avec, saben lo que es colaborar, no saben tampoco cómo en termes colaborar. de collaboration, en termes de coopération, mais ils pensent que être aidé, c'est leur droit. Donc, ils sont là Y et piensan attendent les que mannes es solo qui vont tomber du parte ciel. de su derecho recibir. Donc, moi, je Entonces, pense que yo creo que ce qu'il faut, c'est vraiment renforcer realmente se necesita reforzar les capacités las de capacidades coopérer, de cooperar, las les capacidades de cooperación, capacités de mettre en œuvre cette las coopération, capacidades de c'est-à-dire comment implementar vraiment, también esta cooperación, cómo podemos, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière coopération o cómo se lleva a pour cabo nous, realmente hein? esta cooperación para nosotros, C'est-à-dire pour nous, para, para je parle de nosotros. nous, je parle de Madagascar, Claro, yo estoy parce hablando de la que situación de Madagascar euh, específicamente. là, par exemple, Por ejemplo, aquí on m'a demandé me pidieron probablement j'aurai un travail sur la mise en place d'une stratégie que debía d'un realizar un plan proyecto sobre la implementación de l'éducation à de la Madagascar. educación, Et, una estrategia para el desarrollo de je la suis en educación en train Madagascar. de Yo demander estoy en de faire proceso une de étude, hacer un estudio, une revue de la littérature sur ça à Madagascar. una revisión de la Et literatura quand on fait bibliográfica des sobre este tema en activités Madagascar. avec les Cuando gens hacemos un taller, por ejemplo, con las de personas l'éducation, ils ne veulent pas en cuanto a travailler educación, comme ça, en atelier, en conférence. ustedes, Non, por ejemplo, que están relacionadas ils ont con el tema encore de la besoin qu'on educación, les paie.
Algunos Alors, por ejemplo, no quieren trabajar, quand Christophe disait il faut diminuer le- eh, les aides no quieren financières, trabajar así en moi, talleres. je comprends ça. Nous, on comprend ça, Yo nous, en comprendo. tant qu'intervenants Nosotros dans le entendemos que cadre de intervenir développement, mais la population en en el général, proceso de desarrollo c'est peut-être la es importante y pauvreté entendemos cómo hacerlo, pero la población realmente extrême du pays no entiende esto. qui, Quizás se trate qui fait de ça. la pobreza extrema que existe en el Et país. la pauvreté Tal vez es extrême, esto lo que provoca là maintenant, on vient d'avoir la crise de 2025, le 25 septembre 2025, Tamatave qui esta vient situación de pobreza extrema ya existe y d'être acabamos de tener una crisis el año anéanti pasado, el 25 de septiembre del par año le pasado. cyclone. Et là Ocurrió maintenant, il y a une el crise ciclón. de je ne sais pas Muchas quoi zonas del país exactement fueron parce que devastadas por el ciclón c'est vraiment, on n'ose plus sortir y parce qu'il ya y a de tenemos una crisis más l'insécurité. a raíz de esto. Les enfants, les jeunes, les grandes personnes même. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Y es Mais muy difícil salir de esta situación. Hay ce que moi j'attends muchos de niños, cet atelier jóvenes, surtout, muchas c'est d'avoir personas que han sido des, afectadas y no des, sabemos des cómo échanges et des afrontar idées. esta Parce que je situación. sais aussi, comme vous venez de dire, que la violence, c'est partout. Mais, mais nous, donc, La on est un violencia peu, está en todas partes, pero enfin, en tout cas, moi, nosotros je suis un peu dépassée par cette grande violence qui se passe estamos un poco dans notre pays, abrumados con esta gran violencia lamentablement. que estamos afrontando Donc en nuestro voilà, je n'ai pas trop autre chose à raconter, mais c'était un peu terre à terre. Donc je vous remercie pour votre He intentado attention. comentar un poco la situación Merci, merci. que ocurre en Madagascar. Les Merci, agradezco por su Malala. atención. Muchas gracias por tu intervención, que nos da una mirada desde lo que es la realidad, ¿no? Ese vínculo, por ejemplo, desde los estudiantes que están siendo formados por el FFF Malagasy Maombi, un centro que trabaja mucho desde el protagonismo, desde la participación de los actores, pero que sin embargo se choca con lógicas de la población que efectivamente están con necesidades muy urgentes. Y ahí me hacía pensar en este continuum que nos señalaban asociado a Nexus, ¿no? El tema de la emergencia o las situaciones de vulnerabilidad que requieren justamente ayuda para mantener la vida en un cierto nivel y que luego con eso uno puede ir pensando en esta otra dimensión del desarrollo. Efectivamente es desde los actores, ¿no? Como nos le decía Malala, esa necesidad de fortalecer la capacidad de cooperar, porque probablemente en este mundo globalizado, más bien está la lógica de sálvese quien pueda, ¿no? O como lo decía al inicio Christoph, esta, este mundo que pasa de la cooperación a la confrontación, o sea, ¿no? Creo que ahí es bien interesante porque nos coloca también directamente en conexión con las personas y las situaciones reales que afrontan en el día a día, ¿no? Hay probablemente una diferencia, como nos lo decía Malala, con estas élites que manejan el poder y los recursos, ¿no? Cómo efectivamente cuestionarlo. Muchísimas gracias, Malala. Creo que hay varios elementos como para la discusión y el debate. Yo les propongo hacer una ronda de intervenciones de las personas que estén en el auditorio y luego ante eso volver a darle la palabra a Christoph y a Mark para comentar ello. Aunque Mark y Christoph también pueden levantar la mano en algún momento si así lo necesitan. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar la función de levantar la mano para mantener un orden. ¿Sí? Esto está en la pantalla cuando dice reaccionar.
ahí está la opción de levantar la mano. Y entonces ahí pueden ir levantando la mano, por favor, para poder irles dando la palabra. Y quisiera pedirles que al momento de intervenir, al inicio puedan decir su nombre, desde dónde hablan, desde qué país están, qué organización están, y a partir de ello su comentario. Vamos a tratar también de facilitar la participación de más personas, por eso les pediría que traten de hacer su intervención en un marco de 2 minutos, ¿sí? Y no pasarnos más porque si no vamos a limitar la intervención. Entonces, tomamos nota de lo que vamos a decir, nos organizamos y tenemos un par de minutos para nuestras intervenciones. ¿Me Tenemos permites ya entonces aquí, un pedido? ¿Me permites un pedido? Yo he levantado la mano, perdón. pero no figuro en la pantalla. Ok, Guillermo, entonces vamos con el orden y después te doy la Ya, palabra a ti. ya, muy agradecido. Guillermo, Gracias. ¿sí? Ok, Guillermo. Tomo nota por aquí. Guillermo. Pero tenemos a Edgar Valdés, por favor. ¿Me escuchan bien? Hola, buenos días. Perfecto. Soy Edgar Valdés, médico. Soy director del Instituto para el Desarrollo Humano de Bolivia. Estudié en Ginebra, en la Universidad Instituto para el Desarrollo Humano. Estoy muy ligado a Suiza. Bueno, vengo trabajando 29 años acá en Cochabamba, en Bolivia, y lo que me llama la atención, primero, no conozco ese documento Nexus, ojalá podrían enviármelo. Y creo que todas las presentaciones que han hecho me parecen coherentes, es interesante, pero sin embargo yo quisiera agregar algo elemental que pasa en nuestra sociedad sobre todo y lo veo en otras organizaciones de la sociedad civil, no solo de Bolivia. Y para mí lo más importante es el lugar que tiene a nivel local, nacional, regional o mundial, cuál es el lugar que dan los estados a la sociedad civil. Cuando hay conferencias internacionales, la sociedad civil nos dan 10, 15 minutos, pero los gobiernos tienen horas para eso. Entonces, ahí hay un desequilibrio de la sociedad civil. La cooperación al desarrollo, hemos reflexionado durante todos estos años y el principal factor que yo veo que es importante es la sostenibilidad. La sostenibilidad en la cooperación es que nos van a dar dependencia o nos van a dar ayuda para ser capaces de generar nuestros propios recursos. En general, el tiempo de cooperación se limita hasta 3 años máximo en algunas. En Bolivia, en el caso de nuestra organización, hay algunas excepciones excelentes. Me encantó la introducción de tu parte también, hablar de ética, de la pérdida de valores que existe a nivel de todas nuestras sociedades y de todos nuestros países. La crisis que estamos viviendo, lo ha mencionado, también la democracia, ¿no? La democracia en América Latina no es la misma que de otros países y los conflictos sociales son muy diferentes. También se ha abordado el tema de género y acá hay un principio fundamental para nosotros. Nuestra organización se ocupa de la prevención del VIH-Sida, diversidades sexuales y también de los temas de violencia sexual. Entonces vemos un fundamentalismo también religioso y político que está afectando a la democracia, a la participación de la sociedad civil como base comunitaria. Nuestra organización es una no gubernamental, pero tiene base comunitaria y quería aportar eso, pero como principal elemento es la sostenibilidad que la buscamos. Agradezco por la invitación y por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Vamos a darle la palabra ahora a Rosa Mendoza. Adelante, Rosa.
No te estamos escuchando, Rosa. Rosa puso en el chat que no estaba escuchando. Creo que es un tema con su audio. Ok, ahí está, ahí la vemos. A ver, Rosa, no te escuchamos por ahora, ¿no? Eh, no. Vamos a ver, quizás entras y sales. Mientras tanto, le damos la palabra a Guillermo y luego, por favor, con Rosa, ¿sí? Porque no te estamos escuchando. Adelante, Guillermo Burneo. Buenos días acá en Piura, Perú. Eh, Guillermo Burneo, seminario de la Conferencia Nacional de Desarrollo Social en el área internacional, o sea, CONADES internacional. Y desde ya me hubiese gustado también tener a la mano el artículo para poder tener más sustento, ¿no? Pero me voy a remitir específicamente a los comentarios que ha hecho nuestra compañera Ceballos, Molvina, lo cual me parece que ha centrado varias preguntas que son necesarias ser resueltas, absueltas, ¿no? Para tener claridad de qué tipo de cooperación queremos. El primer punto. Segundo punto, ¿quién coopera con quién? El enfoque que recibimos es que de los países nórdicos, europeos y norteamericanos quieren nuestro desarrollo. La pregunta es, ¿qué desarrollo quieren de nosotros? Porque lo que yo entiendo, en el África, Francia ha tenido muchas colonias. De ahí ha extraído cualquier cantidad, toneladas de oro que se encuentran en Francia, pero no se encuentran ni unos gramos, se puede decir, depositadas en estas colonias que tuvo Francia. Entonces vuelvo a decir, ¿de qué cooperación de desarrollo estamos hablando? Hoy día vemos cómo el energúmeno, el tirano norteamericano, se va a la gloria decir que ha ganado Venezuela y está dando ayuda por asistencia y auxilio por el terremoto. Pero los millones que se está llevando con el petróleo, entonces el enfoque del desarrollo tiene sus bemoles, tiene sus aspectos geoestratégicos, sus intereses políticos. Por eso cuando no sé quién hizo la digregación de los actores y dijo actores políticos, actores técnicos. Disculpen, nosotros también somos actores técnicos políticos, porque implementamos una política de cooperación internacional, entre comillas, porque la culmino diciendo, y lo vuelvo a repetir lo que dijo Molvina Ceballos, ¿cuál es el resultado de la cooperación durante estos años? Concreto, ¿cuál es el resultado? Tenemos que partir por él. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahí ya tenemos a Rosa. Creo que, por favor, ahora sí funcione. Adelante, Rosa, por favor. Muchas gracias. Espero que sí me estén escuchando. Gracias. Sí, sí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde están. Em, Me muero de ganas de leer ese artículo, Cristóbal. Espero que esté en castellano, si no, usamos los traductores. Pero yo quería decir que esta discusión es muy pertinente y agradezco también a los comentarios de Molvina y de Malala. Em, este proceso no he empezado ahora, no he empezado con el artículo. De hecho, formo parte de un colectivo que supongo que ustedes conocen, me parece que lo mencionó en algún momento Cristóbal, el Foro Permanente sobre la Descolonización de la Cooperación Internacional, que efectivamente se inició antes de la debacle originada por el cierre de USAID. Pero este foro no solamente se trata de criticar, sino de hacer una propuesta de un nuevo paradigma, donde veamos la cooperación de otra manera, ¿no? Basada en la solidaridad, muy cercana a las ideas que plantea Malala. Entonces, me parece que es muy importante seguir dándole un esfuerzo a eso. Se está haciendo desde Latinoamérica sobre todo, pero también queda mucho vínculo con otras regiones. Les aliento a formar parte de este foro, a juntarse y a discutir dentro de eso
cómo podemos efectivamente trabajar los nuevos desafíos, que ya no son los mismos de 1940, 50, cuando se creó la cooperación, sino son desafíos más complejos y que a los que esperemos el elemento económico en realidad no es el único, pero hay muchos otros elementos que deben discutirse. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Sigue en el pedido de la palabra Luisa Cruz. Por Muchas favor, te gracias, presentas Arnaldo. y tu intervención. Ya, gracias. Soy Luisa Cruz, piurana, peruana, pero vivo en Suiza y trabajo en Espace Fama Internacional de Suiza, ¿no? Llevo ya algunos años, 4 décadas en la cooperación para el desarrollo, entonces todos estos temas me son completamente familiares, más que todo porque la cooperación suiza también está levantando desde hace algunos años y Molvina lo sabe porque aparece también en todas las capacitaciones que hay en el instituto, en el Graduate Institute y todos los institutos, las formaciones del CASDAS, etcétera, para el desarrollo. Y es el tema de la localización de la ayuda, que parecen temas nuevos, pero que no son tan nuevos en realidad, y el tema Nexus, ¿no? Y adhiero todas las preguntas que se ha planteado en el análisis del artículo, que desgraciadamente no lo hemos tenido a disposición, pero que también estoy muy atenta a poderlo, para poderlo leer, que son temas, son preguntas que quieren dar una respuesta estructural al tema de cómo vemos los cambios que puede dar la cooperación para el desarrollo en esta situación geopolítica tan cambiante, ¿no? Y si es realmente una refundación, una adaptación o un ajuste a los pocos recursos que se tienen cada vez, porque la cooperación para el desarrollo en los países del norte siempre ha sido una variable de ajuste. Cuando hay temas de guerra o cuando se quiere aumentar los recursos para el espacio militar, para las fuerzas militares, para las intervenciones militares, enseguida se disminuye la cooperación para el desarrollo o se pone allí la cooperación militar como integrante de la cooperación para el desarrollo. O sea que ese 0,7% que fue un acuerdo después de la descolonización de los países, sobre todo en África, no se ha alcanzado y cada vez es mucho menor. Entonces, ahí hay preguntas grandes en términos de que, qué es esa localización de la ayuda y qué es ese nexus que tanto se saca como puntos que son puestos por delante, ¿no? Olvidando los puntos fundamentales que se generaron en la cooperación para el desarrollo, sobre todo en términos de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales, que es la redevabilidad, la subsidiariedad y la complementariedad, que es donde trabajamos las organizaciones no gubernamentales y creo que la mayoría somos los que estamos aquí y no en la cooperación bilateral entre los estados. Entonces, mi pregunta es, o mi reflexión va en términos de reforzar las preguntas que se ha planteado Molvina en torno a este artículo y les agradezco si pueden poner el artículo o distribuir el artículo para que lo podamos leer en entero. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Efectivamente, el artículo está ya publicado en francés. Tenemos la versión en español que vamos a compartir también para que puedan seguir profundizando en este tema con el permiso que espero que sí está de Christophe y Marc. Entonces, luego lo vamos a poner en las redes, el artículo. Y aprovecho para decir que esto se está transmitiendo en las redes de nuestro aliado de Propuesta Ciudadana, así que ahí lo van a poder ver luego o compartirlo con alguien que no pueda estar. Vamos a darle la palabra ahora a Milagros Tirado. Te presenta, por favor, Milagros, y tu intervención. Gracias.
Hola, buen día, ¿cómo están? Yo soy Milagros del distrito de San Juan del Urigancho, colaboradora de Escuela para el Desarrollo, licenciada en Relaciones Internacionales e integrante de espacios de participación ciudadana. Mi pregunta para los autores, agradeciendo que nos hayan compartido un vistazo del el corazón del artículo es si en este estudio que han realizado sobre la crisis de la cooperación han podido profundizar cómo el fortalecimiento de la derecha y el fascismo en países del norte global constituyen también una causa, ¿no? Una causa que ha virado, ¿no? La orientación política también respecto pues, la cooperación internacional, ¿no? Sabemos que la política interna es la que proyecta la política exterior y dentro de la política exterior está la política de cooperación internacional. Dado también que pues en los últimos años ha habido un endurecimiento de políticas, por ejemplo, restrictivas a los migrantes, ¿no? Y como ya ha señalado Molvina, más bien del incremento de presupuestos en gastos de seguridad nacional, ¿no? Entonces, bueno, esa era una primera pregunta. Y la segunda, que tiene que ver con las prácticas de el enfoque de localización de la ayuda. eh, Sí, bueno, nos pueden compartir, ¿no? Experiencias exitosas respecto a esto, bajo otros formatos de cooperación, ¿no? Como la cooperación sur-sur, eh, o la cooperación triangular, ¿no? Donde más bien los países del norte global son aquellos que aportan lo financiero, pero que permiten también la implementación de nuevas prácticas y formas de cooperación que tienen un mayor nivel, digamos, de adaptabilidad en función de las características y las necesidades de los territorios. Gracias. Muchas gracias, Milagros. Por ahora esas son las intervenciones que se han pedido. Yo creo que ya hay bastante materia. Nos plantean realmente procesos de reflexión. Aparecen palabras claves como la decolonización, como el tema de la política, aquellas particularidades que hay en nuestros territorios, como los conflictos, la relación Estado-sociedad civil. Yo sumaría empresa, que es un actor de desarrollo clave y que muchas veces en términos, por ejemplo, de ayuda al desarrollo, está superando estas grandes empresas a incluso aporte de los estados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle la palabra ahora a Christoph y a Mark para que de pronto comenten, reaccionen o vuelvan a preguntarnos cosas en este proceso de reflexión compartido en el que estamos. Así que adelante, Christoph. Marc, tu veux commencer ou ¿Empieza Mark? Mark, ¿te gustaría comenzar? Eh, que dis-tu? ¿De micro? ah, Mark, tu micrófono. Christophe, tu commences? Ah, je peux dire deux mots et puis après tu continues. Ok. Entonces, en castellano siempre dos, tres elementos para no monopolizar. Obviamente, la reducción del financiamiento de la cooperación al desarrollo es el resultado de la crisis, no es la causa. Ahora, la naturaleza de la causa, la naturaleza de la crisis, pienso que
va más allá de ser una crisis política, es una crisis moral. Puede parecer un poco, ¿cómo decir? Una palabra antigua, pero cuando se ve lo que pasa tanto al nivel de los estados, de muchos de los estados, en el caso de los gobiernos de nuestros estados, tanto del norte como del sur, cuando se ve lo que decía de las acciones de los ciudadanos que somos en relación a las personas migrantes, en cuanto a las minorías, no es una cuestión, depende de lo que se pone detrás de la palabra política, pero para mí es una crisis moral. Las maras, los gangs de Haití, la violación como arma de guerra en Sudán o en Congo, la incapacidad de Francia de permitir a las personas que viven en la calle de tener acceso a un techo, a una ducha, y las, ¿cómo decir? Las mañas que las clínicas o los hospitales tienen que hacer para evitar cuando una persona que vive en la calle ha venido a dar a luz a la clínica, de guardar la persona y el niño no los 2 días clásicos, pero una semana antes que vuelva a la calle. Para mí es una crisis moral. Ahora, moral, ética, deontológica, podemos intercambiar las palabras, pero hay algo que no funciona en nuestras sociedades. Cuando el primer ministro, perdón, de Israel dice que para una mamá que va a llorar uno de los militares de Tzal muerto, tiene que haber 1000 mamás que lloren sus hijos en el Líbano. A ver, ¿en qué estamos? O sea, o cuando efectivamente el gobierno federal americano justifica los asesinatos de migrantes, o sea, que ya no es una cuestión financiera, no es una cuestión técnica, no es únicamente una cuestión política, es ya, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué valores tienen las instituciones, las organizaciones, etcétera? Obviamente que eso después como decir, esa falta o esos otros valores después son la base de las políticas y las prácticas. Eso es para mí un elemento fundamental y pienso que hay realmente un deber, una necesidad de nosotros de volver a construir una base de valores compartidos y que permita efectivamente renovar, refundar el sentido de lo que llamamos cooperación, lo que llamamos ayuda, lo que llamamos solidaridad. Eso es uno. Y el otro punto, y después dejo la palabra a Marc, es que realmente esa crisis de legitimidad por la gran dificultad que tienen, que sean la cooperación multilateral, bilateral o no gubernamental, a visibilizar resultados.
Sabemos usar grandes palabras gordas, como dicen los amigos africanos, pero tenemos gran dificultad efectivamente a saber comunicar, no sobre success stories, pero sobre efectivamente realidad de cambios que se ha producido y que no son perfectos, pero sí contribuyen a construir una sociedad mayor. En los pocos ejemplos que he visto, yo he ayudado a capitalizar una experiencia en el Perú, en San Martín, bueno, involucrando tres organizaciones, de la cual el CAP, con la Federación de Mujeres Indígenas de San Martín, donde ahí sí efectivamente han logrado a su nivel trabajar en base al enfoque de nexo. Ahora, no sobre todas las problemáticas de esa zona, pero sí sobre las problemáticas del derecho de las mujeres y de la posibilidad efectivamente para las mujeres de poder vivir en forma digna y salir de los sistemas de opresión patriarcal, laboral, médico en la zona. O sea, hay experiencias, pero efectivamente que no mayormente no se dan a conocer, y hacen que efectivamente la legitimidad de la cooperación al desarrollo pierde, por esa falta de materialidad, y como pierde efectivamente es una variable de ajuste cuando hay necesidad de recortar presupuesto, porque bueno, no hay argumento para decir que sirve, ¿ya? Y como no hay esos argumentos o no son visibles, efectivamente son los presupuestos que se recortan los primeros. Y lo vemos muy a diario aquí en Francia. Gracias. Gracias, Christophe. Le damos la palabra ahora a Marc. Merci, j'ai branché le micro. Alors, eh Ya ben, conecté el merci à micrófono, tous ceux, toutes entonces quiero celles agradecer a qui ont todos, a todas las partagé leurs personas que commentaires han et compartido leurs questions, plus sus commentaires comentarios y sus d'ailleurs que preguntas. questions, Bueno, que mais je vais les han compartido reprendre más comentarios les que unes après preguntas, les pero autres. lo que yo quiero ahora hacer es responder a estas preguntas y bueno, también comentar sobre Alors, los j'ai comentarios que han j'ai- hecho. j'ai la traduction en espagnol en plus, c'est un peu compliqué. Euh, alors, Molvina a tout à fait raison de Entonces, rappeler que Molvina tiene la razón crise est politique al et pas seulement recordar financière, que voire la plus crisis politique que política, financière, que en actualmente se particulier trata à más de una travers crisis política que effectivement una crisis une discussion financiera. sur l'efficacité de Entonces, l'aide por eso es que es qui est importante tener esta critiquée discusión con respecto des deux côtés. a la eficacia de estos dos Elle lados. pose la question concernant la localisation, Entonces, de savoir uno se si cuestiona si la les organisations, localización de esta ayuda, si es que las attendez, organizaciones. j'essaye de couper la traduction parce que c'est difficile d'avoir deux sons. Et oui, elle pose la question de savoir si les organisations du Sud auront les capacités, et en particulier financières, pour pouvoir rééquilibrer une relation de coopération et non pas une relation d'aide. Et elle se demande aussi si ces organisations auront du coup la possibilité d'embaucher les collègues du Nord. Entonces, Effectivement, lo que se le quiere ver aquí es si rééquilibrage de existe la la relation de posibilidad de coopération contratar a los colegas de supposerait la quelque parte chose un norte peu de cet ordre, y si es à que al hacer savoir
esto, équilibre financier se podría dans obtener la un construction cierto equilibrio des projets. financiero en Moi, la je construcción crois de estos proyectos. qu'il y a des ressources Entonces, yo dans creo les que si pays, bien hay que ce soit recursos en en Amérique los latine países, ya sea et en en América Afrique ou Latina ailleurs, o en il y a África des o en otros ressources pour lugares, pouvoir mobiliser entonces yo des creo que si hay moyens financiers recursos, de manière à ce que si les se tienen los projets de medios coopération financieros, los recursos ne financieros soient para plus poder seulement movilizar. avec de l'aide financière venant du Entonces, no se nord trata vers le solamente sud. de En tout contar con cas, ayuda c'est un financiera, des de enjeux una ayuda que debe pour tal vez rééquilibrer la asignarse al relation de sur, coopération. sino también se trata Et de effectivement, reequilibrar la relación Molina a de raison. cooperación, tal y Ça cual voudra dire ha comentado un autre Molvina, type de relation de que se travail quiere entre les establecer équipes du otro Nord et tipo les de équipes relación du de Sud. trabajo entre los equipos Peut-être del pas norte y pour los equipos inverser del sur, complètement, comme elle disait, de manière à ce que les équipes du Sud para embauchent que les équipes du Nord. Ça peut arriver. se Il peut y avoir ce type-là de relation, invierta mais esta beaucoup plus dans estructura des y que los relations equipos del partenariales sur au sens plein du establezcan terme, justement, que le una mot de coopération relación de essaye trabajo y d'illustrer. contraten a Donc los oui, equipos del oui, norte. il y a cet enjeu-là Entonces, si l'on sí, se veut tiene este sortir problema. de la logique de l'aide. Si Malala lo que se quiere nous pose es une question tout à fait salir de la délicate lógica de la ayuda, que je Malala ha comprends comme ça, à savoir, propuesto il y a un des gens enfoque qui más trouvent très delicado, confortable en de donde hay bénéficier de personas l'aide et qui a las n'ont aucune envie que que consideran ce flux se que se termine et qui conforman par conséquent sont des résistances con à cette el hecho de évolution. depender de Oui, estos c'est un des flujos problèmes et de effectivement, dinero, de cela estos ne va pas apoyos, changer du jour que au cuando esos se lendemain, terminan, mais je entonces se crois que generan nous savons problemas. Es una tous situación que no va a que cette cambiar, dépendance à l'aide pero dans aquí différentes observamos que esta formes dependencia n'est bon pour a la personne. ayuda Et par se conséquent manifiesta de que, diferentes effectivement, maneras, là encore, si lo nous que en voulons consecuencia rééquilibrer les relations genera ¿Tú tienes acceso sur a un ese mode archivo de la davantage revista partenarial, Hoteles eh bien CBC oui, con lo que cela en veut dire consecuencia genera problemas con el sortir establecimiento de de cette alianzas dépendance à l'aide. Alors je y dirais sur ce sujet dificulta aussi, la salida de c'est une esta question qui concerne toutes les dependencia? sociétés du Nord. Et en Entonces, eso no France, nous solamente avons ce concierne a las débat-là sociedades del norte, porque en face à Francia des también gens qui tenemos estos considèrent que debates. En l'assistance Francia hay personas que par les consideran que politiques la sociales est une asistencia brindada assistance por las qui políticas sociales entretient es una asistencia l'aide et qui entretient la paresse, que qui ne genera permet pas aux gens pereza, que no de permite que las retourner au travail personas parce qu'ils regresen a préfèrent trabajar, épargner porque plutôt que de retourner prefieren travailler. Eh bien, depender de j'aborde estas ce ayudas en sujet lugar que trabajar, eh ben, en lugar de avec trabajar. un sujet commun. Entonces, tal vez se Évidemment, trata avec de un des tema réalités muy très différentes común, selon les pays, mais incluso si peut-être se que tiene cela realidades peut distintas en faire cada país, justement réfléchir en termes de pero que tal vez similarité, deberíamos de reflexionar manière à ce que sobre l'on puisse temas contribuer à que réfléchir comment on peut tenemos en sortir de la común logique de l'aide. para Autrement ver dit, cómo podemos on salir n'en de sortira pas esta facilement. lógica de la Si on est convaincu qu'il asistencia. faut en sortir, oui, Entonces, il y a du temps à passer, il y a si du estamos travail à convencidos que faire se dans ce puede domaine, salir et de c'est esta peut-être un des lógica, sujets de coopération. ver la manera en la cual se puede Alors ensuite, hacer, Edgar entonces en sí es a un tout à tema fait que se raison pour debe poser la discutir. question de la place des sociétés civiles, qui Entonces también effectivement se debe hacer un ne sont pas enfoque toujours en bien el respectées, en lugar que particulier ocupan las par les sociedades États. civiles, Et là, je dirais simplement especialmente a que nivel de c'est Estado. un sujet ancien, que nous avons beaucoup Si bien pratiqué, es je un crois, tema mais qui antiguo est que ya se ha typiquement abordado l'exemple d'un sujet constantemente, et d'un enjeu partagé. es Je un crois tema y que un cette question problema du que todos renforcement des tenemos. sociétés civiles Entonces, face es aux acteurs cuestión de étatiques reforzar las qui sociedades veulent tenir civiles à distance, c'est frente effectivement a un las très bon élites. sujet de coopération, parfois Entonces, délicat, en parfois dangereux, efecto, es souvent un dangereux, tema muy parce qu'il y a delicado, beaucoup de algunas veces dimensions à cela. peligroso, muy Je crois que peligroso, ya nous que tenemos devons que tomar envisager bastantes l'enjeu partagé precauciones sur la place des al sociétés ser civiles. un Merci vraiment problema que d'avoir todos posé cette tenemos, question-là. es decir, el Rosa a lugar que également tiene tout à la fait raison, je suis sociedad d'accord avec elle. civil. Il y a d'autres éléments Con que respecto a lo l'économie que va dijo prendre en compte, Rosa, hay et ça fait otros partie des évolutions. elementos. Il
que también se deben tomar en cuenta y que forman parte de de la evolución. Entonces, también tenemos la cuestión de las personas de la población que han generado cambios en lo que confiere la cooperación, la composición societal, cultural, también en el establecimiento de acuerdos y cooperación. Así que sigamos con ello, ya lo hacemos después de mucho tiempo, entonces habría que continuar haciéndolo y también de proponer temas y problemas en común y, y también quisiera comentar que con respecto a las otras participantes no pude escuchar bien la interpretación, ya que cuando Martín estaba hablando tuve dificultad con el audio, así que me disculpo por los problemas técnicos que se tuvieron. Y finalmente, en lo que concierne las prioridades de los países del norte que prefieren invertir en función de sus intereses propios en lugar de invertir en otras cosas. Entonces hay que cuestionar también las responsabilidades respectivas de los actores del norte y cuáles son las prioridades de los actores del sur para que de esta manera la evolución de estas políticas en lo que concierne la sociedad civil, la toma de decisión con respecto a estas políticas es algo que nos concierne a todos. Es algo que involucra la cooperación y eso sería en cuanto a mis comentarios sobre lo que los participantes expresaron. Y muchas Muchas gracias. gracias, Y Mark. ahora podemos Muchas seguir con gracias, el Christoph. debate. Y muchas gracias a todos quienes han estado participando. Creo que es una discusión que está en proceso. Nos ayuda el artículo que ha escrito Christoph y Mark a poner sobre la mesa algunos temas, algunas preguntas, algunas reflexiones. Creo que en el proceso de debate que hemos tenido, en el proceso de comentarios, ha aparecido elementos claves asociados a qué es lo que está a la base de esta crisis. Y en realidad creo que hay muchos elementos que se combinan y nos plantean el desafío de redefinir o refundar esto que es la solidaridad internacional. Y aquí quisiera yo hacer algunos pequeños comentarios, porque cuando hablamos de la historia, me vino a la mente que más o menos en el 2015 la Oficina de Cooperación Internacional de la Unión Europea hizo un estudio amplio sobre los efectos de la cooperación en 50 años y a partir de ello vieron como una propuesta el enfoque territorial del desarrollo local. Es decir, cómo el desarrollo viene desde los territorios, desde los actores que están en él. Y esos actores no solamente es el Estado, sino también está la sociedad civil, y ojalá esta sociedad civil empoderada. Está también las empresas, que son actores claves y que dinamizan las economías y toman muchas de las decisiones que se dan en los territorios. Y hoy en día las empresas también están en un proceso de cambio de paradigma asociado al tema de la sostenibilidad, ¿no? Porque se están dando cuenta que, bueno, ya de hace un tiempo, que se están comiendo la gallina de los huevos de oro, ¿no? Están justamente
extrayendo los recursos, generando grandes problemas, y desde ahí viene un llamado a hacerlo con responsabilidad, pensando en el futuro, pensando no solo en ellos, sino en los demás. Entonces, el actor Estado, el actor sociedad civil, el actor empresa, pero también el actor academia, ¿no? El actor academia, que muchas veces ha sido englobado en el de sociedad civil, pero que juega un rol importantísimo en esta llamada sociedad del conocimiento. Cómo podemos dar cuenta de los resultados y explicar los fenómenos que estamos viviendo, ¿no? Justamente las realidades son distintas, lo hemos visto en los comentarios de Molvina y de Malala, y cómo entonces vamos comprendiendo estas realidades. Yo creo que ahí es un desafío interesante, cómo fortalecer las capacidades de los diversos actores, este enfoque territorial del desarrollo local. Dice que un actor clave es la autoridad local, porque es la que está en el territorio, la que puede escuchar a los actores directamente. Digamos que hay un huaico, un fenómeno natural que bloquea una carretera. Entonces el actor local comparte esa realidad y es quien puede articular a la empresa, articular a la sociedad civil y a las otras instituciones públicas para hacer frente a ese tipo de problemas. Otro de los elementos que quería comentar para ir viendo y creo que ha sido bien interesante es la pregunta acerca de la cooperación. Nos decía Malala si tenemos esa capacidad de cooperar o más bien estamos en una lógica de sálvese quien pueda, ¿no? Cada uno con lo suyo, tratando de sobrevivir y en esa lógica más bien de competir con el otro por los recursos, competir por el otro por los beneficios. Entonces creo que ahí hay un tema que efectivamente tiene que ver con los valores, con la ética, con esa capacidad de pensar más allá de mí mismo, de mis propios intereses y pensar en el bien común, pensar en lo que tenemos que compartir como sociedad. Y creo que ahí hay una reflexión importantísima que se está haciendo también asociada al tema de este otro factor del cual no hemos hablado mucho, que es la tecnología y los cambios en la tecnología, ¿no? Cómo eso está asociado también, por ejemplo, al tema de la participación. Estoy hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial y cómo desde ahí se están construyendo narrativas y se puede efectivamente ejercer poder, influencia sobre la gran parte de la población, ¿no? Con de pronto algún tipo de discursos de odio o incluso noticias falsas, bueno, etcétera, toda una complejidad. Y creo que esa crisis de la que hablamos es una crisis de nuestras sociedades, una crisis de la humanidad. Y estamos justamente en un proceso de cambio, ¿no? Lo decía el Papa León XIV al inicio de la última encíclica, ¿no? Estamos en un dilema. O nos vamos a la lucha entre unos con otros. Él utiliza la Torre de Babel como imagen, o bien nos vamos a una nueva ciudad, una nueva sociedad en donde podamos convivir en paz. Es realmente retador todo esto que nos planteamos y creo que podríamos dar para mucho más tiempo de reflexión. Veo la mano levantado de Mark, así que le voy a dar la palabra y quizás no sé si Malala, Molvina también quieren dar algunas palabras finales para ir cerrando este comentario. Adelante, Mark. Oui, merci Arnaldo. Je voudrais juste réagir à une partie de ton propos quand tu parles du rôle des entreprises. Je pense que tu as bien raison de parler de ce sujet. Et je veux rappeler qu'à une époque,
il y a eu tout un débat dans le monde de l'aide au développement sur ce qu'on appelait l'entrepreneuriat social. C'est Mohamed Yunus, l'inventeur de la Grameen Bank, qui avait lancé cette idée de social business. Et il y avait là une matière à trouver une articulation entre le rôle des politiques publiques et de Una l'État oportunidad de encontrar et una conexión entre el papel de las políticas et le públicas del rôle Estado des entreprises. Et je y el pense que rol de las empresas. le sujet a perdu de son importance et je crois qu'il faut le regretter. Et il me El semble tema que ha perdido que algo de entre nous importancia me parece tous, lamentable. Amérique latine, Madagascar, pour parler Parece que en des América collègues Latina y présents Madagascar ici, je pense que deberíamos nous estar hablando devrions también nous ressaisir de cette question de l'entrepreneuriat social, qui est un de retomar sujet que ese nous tema de pouvons emprendimiento partager. social, En France, il y a me tout un parece secteur crucial. que nous appelons économie sociale et Es solidaire. un sector Donc, que c'est un sujet qui denominamos economía permettrait de social y montrer solidaria que les politiques sociales y que ne permitiría se mènent pas mostrar seulement que las avec des políticas subventions sociales no publiques, son mais solamente peuvent aussi subvenciones accorder de públicas o l'importance subsidios à la públicos, logique sino que entrepreneuriale. también Nous pueden avons là, je trouve, un très dar beau importancia a sujet una de lógica coopération et empresarial. d'enjeux partagés. Merci Arnaldo d'avoir mis Muchas ce gracias, sujet Arnaldo, sur la por table de notre discussion. haber traído este tema a discusión. Muchas gracias. Voy a leer un comentario de Charo Murillo que está puesto en el chat. Dice, estamos en una fase de tránsito y de disputa global, política, ética, cultural. Entre otras cosas, hay que replantear no solo la cooperación, sino la relación de poder entre el norte y el sur. Se requiere abordar también la deuda histórica del norte con el sur y hablar de reparación y restitución pendiente, desde donde debe redefinirse el concepto y la política de la cooperación al desarrollo, desde las voces del sur. Luisa coloca, y sobre todo de la fiscalización de las empresas que tienen muchas regalías, como en el caso del Perú. Ha levantado la mano también Wilson Modesto. Vamos a darle la palabra a él y luego ya pasamos al cierre. Adelante, Wilson. Wilson, tu micrófono está cerrado. Wilson, a la una. Wilson, a las dos. Y parece que Wilson no logra activar su micrófono para su intervención. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Yo sé que podríamos seguir en esto, nos lo decían también por el chat. Una primera cosa que vamos a hacer es enviarles por correo electrónico el artículo en español y luego podemos seguir organizando este tipo de intercambios porque creo que es parte del proceso y toca activar nuestra tarea como ciudadanos y ciudadanas desde donde estemos para poder contribuir al bien común. Entonces, nos apoyan, como lo decían en un momento, en la organización de este evento, que es, digamos, sale de Profadel, de la red internacional Profadel. También nuestro aliado, Grupo Propuesta Ciudadana, que nos ha dado un gran soporte para poder hacer esto posible. Entonces, quisiera también pedirles que nos apoyen con el tomar una foto. Si pueden, por favor, prender las cámaras. Pueden prender las cámaras todos los que puedan. Peínense los que pueden. Y
Nos quedamos en manos de Mabel o Nelly, nuestros amigos de Propuesta Ciudadana, para tomar la foto. Ahí veo al gran Fran Pérez León. Saludos. Ahora Bueno, me muchas copio, caras Fernando. conocidas. Qué gusto verles. Hola, hola. Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a tomar la Bien. foto. Ah, ya. Nos avisan si ya estamos para dejar de sonreír. Un minuto, por favor, que estoy intentando activar la cámara con cuadrícula. Un segundo. Ok. Son varias páginas, ¿eh? He visto que son como 4 páginas de participantes. Sí, un minutito. A ver, ahora sí, voy en varias páginas mejor. Dale. Uno, Ok. va la segunda. Va una tercera. Y una última. Una más, por favor. Mm. Listo, Arnaldo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias gracias a todos. también a Diana y a Martín que nos han ayudado con la Gracias, hasta interpretación. luego. Muchísimas gracias. Ellos son voluntarios de la Red Internacional Muchas gracias a Profadel. todos. Muchas gracias. Nos estamos Gracias. viendo. Gracias a Gracias, todos, gusto a de todas. verles. Enviamos Nos por correo vemos. el artículo en español. Ok. Chao. No, gracias. Wow. Bye, nos vemos.